distinguidas autoridades civiles y eclesiales que nos acompañan, señoras y señores, agradezco calurosamente a los organizadores de este evento académico por la invitación que se me hizo para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que hoy nos convoca. El 21 de septiembre de 1992, hace casi 30 años, México y el Vaticano restablecieron relaciones diplomáticas. Este feliz acontecimiento marcó el fin de un largo conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. El suceso diplomático no puede entenderse aisladamente, sino que debe verse como el corolario de un complejo proceso de reajuste político. Como sabemos, este proceso tuvo su momento definitorio en la reforma constitucional del 28 de enero de 1992. Vista la distancia, podemos asegurar que la reforma de 1992 no vulneró la separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Por el contrario, la hizo más concreta, ya que marcó con mayor claridad los campos de acción de cada entidad. Por lo mismo, podría decirse que en 1992 el Estado laico mexicano no se debilitó, sino que adquirió mayor consistencia. Es más, podría decirse que sin aquellas reformas constitucionales, México difícilmente hubiera podido avanzar años después hacia una democracia más abierta. Ningún régimen anticlerical puede ser genuinamente democrático, sobre todo si la enorme mayoría de su población pertenece a la Iglesia acosada. Los cambios a los que me he referido se dieron en el marco de la ley. Sin embargo, por debajo de las normas jurídicas están las conductas, las actitudes y los prejuicios. En la existencia cotidiana de los mexicanos es donde debemos constatar qué tanto hemos avanzado o retrocedido o simplemente nos hemos estancado respecto a la relación entre los creyentes y los no creyentes en México. Más allá de lo que dice la ley, es obvio que en México la laicidad se entiende de diversas maneras, no todas ellas positivas. Hay grupos que la conciben de manera negativa, como enemistad, como desconfianza o como indiferencia. Cuando se la concibe como enemistad, la laicidad se vive como una especie de guerra fría. Los enemigos del Estado no pueden utilizar los recursos de los enemigos de la Iglesia no pueden utilizar los recursos del Estado para acabar con ella, pero hacen todo lo posible desde sus trincheras para combatirla. Cuando se la concibe como desconfianza, la laicidad se vive como una especie de tregua. Los oponentes de la Iglesia están atentos de lo que ella hace o deja de hacer, porque sospechan que en cualquier momento ella querría aprovechar el status quo para obtener ventajas a su favor. Y cuando se la concibe como indiferencia, la laicidad se vive como una especie de abandono. Los críticos de la Iglesia renuncian a combatirla, se desentienden de sus acciones y simplemente le dan la espalda, ignorándola como si no existiera. Estas tres actitudes también pueden encontrarse dentro de ciertos grupos ligados a las iglesias que ven a los laicos con enemistad, desconfianza o indiferencia. Quizá lo que está detrás, tanto de unos como de otros, es una tentación de poder. Aunque también, por lo mismo, podríamos hallar respuestas desde el contrapoder a dichas posiciones dentro de cualquiera de los dos bandos. Se pueden generalizar estas tres actitudes negativas, la de la enemistad, la desconfianza y la indiferencia, a la sociedad mexicana en su conjunto. No soy un científico social
apenas soy un observador social, pero sin hacer encuestas, me parece que el pueblo de México no vive la laicidad de una manera marcadamente negativa. Más que una tolerancia, lo que yo hallo incluso es una actitud de respeto a las creencias ajenas. Lo anterior nos permite explicar la dinámica de la sociedad mexicana. Está documentado que en los últimos años la diversidad religiosa ha crecido en México, lo mismo que el porcentaje de los no creyentes. Ninguno de estos dos cambios demográficos ha supuesto enfrentamientos sociales que hayan alcanzado niveles preocupantes. No ignoro que hay casos de intolerancia y discriminación por motivos religiosos en varias partes del país, pero con todo puede asegurarse que el grueso de la sociedad mexicana ha aprendido a respetar las creencias de los demás. En este contexto se habla con frecuencia de una cultura de la paz. No está de más señalar que a la paz se le puede entender de dos maneras, como la ausencia de la guerra o como la ausencia del conflicto. A la primera la podemos llamar paz superficial y a la segunda paz profunda. La segunda es preferible a la primera porque resulta evidente que puede haber ausencia de guerra con un conflicto latente. La segunda, en cambio, al superar el conflicto, brinda las condiciones para una reconciliación genuina. Me preocupa que aquellos pequeños grupos que tienen una visión negativa de la laicidad, grupos que, como he sugerido, están movidos por una ambición de poder, quieran restringir la cultura de la paz entre nosotros a una cultura de la paz superficial, a una paz en la que se incube la amistad, la desconfianza y la indiferencia. A lo que deberíamos aspirar aquí en México y en el mundo entero es a una cultura de la paz profunda en la que pueda cultivarse la virtud suprema de la fraternidad. Quiero recordar en este recinto a un eminente filósofo del siglo pasado, quien fuera rector de la Universidad Nacional de México durante el gobierno del general Álvaro Obregón. Me refiero a Antonio Caso. El maestro Caso, como todavía merece ser llamado, concibió una comunidad fundada en el amor al prójimo. No eran ideologías nuevas, afirmaba Antonio Caso, lo que necesitaba el México posrevolucionario. Lo que necesitaba era más bien actitudes viejas. El mensaje de Caso sigue siendo válido en nuestros días. La transformación que requiere México es más profunda que todos los cambios a las estructuras políticas y económicas. Es una transformación de nuestras actitudes ante los otros y ante nosotros mismos. La paz profunda requiere una apertura hacia los demás. Para eso hay que perder el miedo al rechazo del otro, pero también el miedo a la inesperada aceptación del otro. El rechazo casi siempre nos deja como estábamos, pero la aceptación nos obliga a cambiar. Por eso podemos decir que cuando nos reconciliamos con el otro, pasamos de una apertura a una aventura de la que no sabemos cuál será el destino final. El enemigo se convierte en nuestro amigo, el vecino en nuestro prójimo, el prójimo en nuestro hermano. La transformación es radical, nace un mundo nuevo. La sociedad contemporánea nos ha hecho demasiado escépticos, demasiado pesimistas. Nos hemos acostumbrado a preferir lo menos malo como si esa fuera la mejor opción. No debemos conformarnos con la paz superficial, debemos aspirar a la paz profunda. El laicismo, bien entendido,
puede ser la plataforma desde la cual podamos construir esa nueva comunidad mexicana que, como afirmaba Antonio Caso, seamos capaces de vivir como buenos hermanos. En medio de las profundas divisiones que amenazan a nuestra existencia planetaria, la sólida amistad entre México y el Vaticano ha de tomarse como un acto de esperanza para el futuro. Eso no significa, claro está, que olvidemos nuestra historia o que ignoremos las leyes que brindan el marco de esa relación, sino que por encima de ellas podamos mirar hacia adelante para el bien nuestro y de la humanidad entera. Muchas gracias.